Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche, viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche, domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Entramos a la parte número 8 y hoy trataremos el tema la obra perfecta. La obra perfecta. Tomaremos este pasaje de Juan 17:4 y allí claramente el Señor hace esta oración y declara a su Padre lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando miramos nuestra vida, iglesia, en retrospectiva, vemos muchas obras inconclusas. Es muy frecuente que usted y yo nos propongamos hacer algo. Lo iniciamos, pero con el tiempo perdemos interés, cambian nuestras prioridades. Encontramos resistencias que nos impiden avanzar y terminamos abandonando lo que iniciamos. Cuando observamos el mundo que nos rodea, el punto es igual. Muchos conocidos, aún muchos hermanos en la fe, inician un estudio, pero nunca se gradúan. Algo tan sencillo, inician a leer un libro y cuando van en el primero o segundo capítulo abandonan y nunca terminan el libro. Hay quienes inician un negocio y luego cuando llega la prueba, la adversidad, cuando todo no sale como esperaban, lo abandonan. Hay quienes inician una relación amorosa, afectiva, incluso conforman una familia, pero al llegar las tormentas, son los primeros en abandonarla y dejarla de lado. Así que cuando miramos el mundo que nos rodea, vemos que es un mundo que está lleno de construcciones inconclusas, de relaciones inconclusas, de proyectos inconclusos, de edificaciones inconclusas. Pareciera que todo alrededor de la humanidad es un monumento a lo que nunca será terminado. Cuando trasladamos el tema de iniciar y no terminar algo a nuestra vida espiritual, en lugar de disminuir en la iglesia, por el contrario, las deserciones, los abandonos y el nunca concluir también están presentes. Pero ¿sabe qué es lo que más se entristece cuando vemos todo este panorama de obras inconclusas en el mundo, de algo que inicia y no termina? Es lo que tiene que ver con aquellos que calcularon mal los gastos de construir la torre espiritual de la cual habló Jesús. Acompáñenme a Lucas capítulo 14, versos 28 en adelante. Hablando de la salvación, de la vida espiritual, el Señor Jesucristo, al invitar a sus seguidores a vivir una vida de fe, les dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Hoy muchos de los que tal vez dijeron a sus familiares: ahora sí me voy a convertir, este va a ser mi año donde me voy a consagrar a Dios, voy a ser un cristiano verdadero, ya no tomo más, hasta aquí quedó mi vida disoluta, me van a ver consagrado, y lo dijeron con voz en cuello a sus conocidos y familiares. Pero con el pasar de los días el mundo lo fue absorbiendo y fueron llevados en su corazón a un extremo peligroso, se deslizaron. Esos que un día vinieron a la iglesia, que tal vez hicieron una profesión de fe. Yo no soy amigo de tantos llamados a hacer profesiones de fe.
Yo creo que con la predicación del Evangelio hay un llamado externo, y creo que el Espíritu Santo hace un llamado interno al corazón de las personas, un llamado que es eficaz y que es irresistible. Y cuando la persona recibe ese llamado, se compromete y nunca más vuelve atrás. Pero hay quienes vinieron a la iglesia, escucharon la palabra, hicieron una profesión de fe y hasta lloraron aquí en el altar y se postraron, pero desistieron, hoy no están con nosotros. Así que la inconstancia, iglesia, es una sombra que rodea la humanidad. Y nuestra salvación, de no ser porque está en manos del Señor, de no ser porque el Señor es quien asegura nuestra salvación, si fuera por nosotros ya estaríamos totalmente perdidos. Otra vez en el mundo, otra vez perdido, otra vez en el lodo. Pero damos gracias a Dios que la salvación que hoy tenemos está garantizada porque es la obra de Dios. Salmo 74:12 nos recuerda: pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Salmos 18:46: viva Jehová y bendito sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Salmos 55:16: en cuanto a mí, a Dios clamé y Jehová me salvará. La razón por la cual somos salvos es porque Dios se asegura, Él preserva a cada uno de aquellos que ha hecho el llamado eficaz a su corazón, para que persistan, para que resistan y nunca abandonen. Estoy seguro, iglesia, y puedo decirlo con toda convicción, si no fuera por el Señor quien preserva a los santos escogidos, hoy muchos de los que estamos aquí sentados estaríamos en el lodo cenagoso, como la puerca lavada que vuelve al cieno. Estaríamos en el lugar y tal vez en una condición peor de donde fuimos tomados. Pero gracias sean dadas al Señor nuestro Dios, quien al iniciar la obra de salvación en nosotros ha asegurado también el resultado final de su obra de salvación eterna en nuestra vida. En Filipenses capítulo 1, verso 6, escribe el apóstol Pablo diciendo: estando persuadido de esto, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién comenzó en usted la buena obra? El Espíritu Santo de Dios, el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que venga el Señor y transforme nuestros cuerpos corruptibles, estos cuerpos de vergüenza, en cuerpos incorruptibles, santos, sin mancha, glorificados. La obra está asegurada de principio a fin en usted, en su vida. En los que hemos recibido el llamado eficaz, la obra ya es una realidad y será una realidad día a día. Y no importa lo que suceda, no importa si el enemigo intenta oponerse, no importa si la adversidad, hombres o mujeres de mal corazón intentan interponerse entre la obra que el Señor inició y entre el final que Él espera darle, la obra será concluida. Dios no deja elefantes blancos espirituales. Amados hermanos, debemos reconocer que nuestra naturaleza caída nos empuja, la maldad, la concupiscencia que hay en nosotros, el mal deseo hacia la inconstancia, nos impulsa a desfallecer. A pesar de que la Biblia nos alienta a estar firmes y constantes, estas son las palabras del Señor a través de este apóstol inspirado como Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, esto es solo para la iglesia, solo para los hermanos. Este es un mensaje directo a los escogidos de Dios, a los salvos de Dios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, firmes y constantes. Su humanidad caída le insta a pecar. Su mala condición humana le insta a volver atrás. Cuando usted está en medio del mundo, las cosas del mundo llaman su atención. Su carne, sus ojos, su corazón son inclinados a ir hacia el mundo. Pero en ese momento, cuando usted ya no puede más, cuando está debilitado, cuando sus fuerzas se escasean, Dios en su gracia y misericordia vuelve a infundir aliento en su vida para que usted pueda seguir. Salmo 23:4 es lo que nos recuerda David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe? Usted y yo somos proclives, estamos inclinados a no concluir, a no terminar nada. Pero Dios, en su poder y su gracia, le infundirán aliento a su vida. Exhalación de Dios, poder de Dios, gracia de Dios, misericordia de Dios, para que usted pueda continuar, para que siga perseverando hasta el fin y sea salvo. Es el aliento divino, iglesia, el que nos dará fuerzas para cobrar ánimo y seguir. No se engañe, no es en sus fuerzas, no es en su capacidad, no es por sus talentos ni por sus dones. Cobrar ánimo es algo que solo pueden hacer los hijos de Dios. Cobrar ánimo y seguir es algo que usted puede hacer solo porque Dios está allí para infundir aliento en su vida todos los días. En Hebreos 10:39 se nos define de esta forma: porque nosotros no somos de los que retroceden. Esa es una afirmación para la iglesia verdadera. No, usted no es de los que retroceden. Sabe, el hombre del mundo avanza y retrocede y al final no avanza. El falso creyente es inconstante, a veces bien, a veces no, va y viene. Y los que no son de nosotros, los que son cizaña en medio del trigo, llegado el momento se van, para que sea manifiesto que no todos los que estaban con nosotros eran de nosotros. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos fe. Eso nos diferencia entre nosotros y aquellos que no son de nosotros. Tenemos fe. Y no una fe nuestra, es una fe que proviene de Dios. Él infunde esa fe para que podamos creer que lo imposible puede ser posible. Él infunde ese aliento para que sigamos adelante. Él infunde esa fe para creer que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es Él y solo Él el que infunde la fe en su corazón, que lo lleva a creer en esa obra de Jesús. Ese hombre que un día murió en la cruz, que hoy no está con nosotros, pero en esa fe creemos que Él y su obra son suficientes para salvarnos y para darnos vida eterna. No retrocederemos, iglesia. No volveremos atrás. No temeremos, porque está escrito en la palabra de Dios, como dijo David, Salmo 46, verso 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es Dios el que le da a usted refugio. Es Él el que le da fuerza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No es un auxilio lejano, es un auxilio pronto en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se esturben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, usted y yo no temeremos, no vamos a flaquear. En nuestras fuerzas hubiésemos desistido, como es la constante de toda la humanidad. Mas Dios nunca desiste, Dios nunca se rinde. Todo lo que Dios inicia lo concluye en victoria. Y eso nos incluye a nosotros. Yo no sé si usted está contento, alegre o no, el saber que hay un Dios que inició una obra en mí y que no la va a dejar a mitad de camino, sino que la va a terminar. Cuando se trata, iglesia, de finalizar lo que se inicia, ya vemos que ningún hombre o mujer es un buen ejemplo a seguir muchas veces. Pero hay alguien que es nuestro ejemplo a seguir. Alguien que sí pudo terminar lo que inició. Y este es Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, quien hizo un solo sacrificio. Inició y terminó en un solo sacrificio que fue perfecto. Y siempre podemos decir esto: único, no necesitó repetirse. Y con ese solo sacrificio nos dio la salvación y la vida eterna. En Hebreos 10:14 se confirma cuando dice: porque con una sola ofrenda, no hizo 2 ni 3. No, Cristo murió una sola vez y fue suficiente. Solo una ofrenda hizo perfecto para siempre a cada uno de los santificados. Recordamos la obra del Señor y hacemos memorial de Él, pero es un símbolo el pan que comemos el día que hacemos la cena del Señor. No estamos sacrificando todos los días al Señor. La obra de Cristo, iglesia, según el plan perfecto de Dios y conforme a la justicia perfecta de Dios, se cumplió de manera perfecta la demanda de justicia de Dios. Por esta razón, cuando Cristo, durante su ministerio terrenal, glorificó a su Padre Celestial, toda la obra que Él hizo fue recibida y fue acepta por el Padre en el cielo. Esa noche, mientras el Señor oraba antes de ser entregado para su sacrificio, Él dijo estas palabras en su oración, Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra. Es una afirmación. La vida de Cristo, iglesia, la vida de Cristo en la tierra, en su ministerio terrenal, glorificó a Dios Padre en todos los aspectos. Cada palabra de Cristo glorificó al Padre. Cada pensamiento de Cristo glorificó al Padre. Cada oración de Cristo glorificó al Padre. Cada obra de Cristo apuntaba a la gloria de su Padre. Nunca buscó su gloria propia. Todo era para glorificar a su Padre. En Juan capítulo 8, verso 50, dice el Señor: pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Él nunca buscó su gloria. En su corazón solo hubo cada día cabida para glorificar a Dios Padre. Fue su sentir, fue su deseo el glorificar a su Padre, como escribió el inspirado apóstol Pablo al reflexionar sobre la decisión que inclinó el corazón de Cristo para hacerlo. Cristo es Dios. Él es Dios desde antes y por siempre y para siempre. Él habitaba en la gloria perfecta de Dios. Al reflexionar sobre lo que Cristo hizo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Filipenses capítulo 2, verso 3, nos invita a que haya en nosotros ese mismo sentir, ese mismo deseo, esa misma inclinación de dar gloria al Padre, a Dios.
Dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, verso 3 de Filipenses 2: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Esto fue precisamente lo que hizo Cristo. Él no se creyó superior al Padre, no creyó superioridad sobre el Espíritu Santo, sino que lo consideró inclusive superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Cristo no dijo: no, yo por qué tengo que encarnarme, por qué tengo que hacerme un hombre, por qué tengo que descender a la tierra y morir, por qué no va usted, por qué no va usted, por qué tengo que ir yo si yo soy igual de Dios que ustedes. Sino cada cual también por lo de los otros. Y viene el mensaje en el verso 5 para usted y para mí: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él no estimó, no es que haya puesto por poco, no es que haya despreciado, sino que cuando Él vio lo que el Padre propuso, Él dijo: yo voy a sujetarme y me voy a despojar de mi deidad. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se hizo un hombre. Y estando en condición de hombre, ¿se imagina usted el creador, el sustentador, por medio del cual ha sido hecho todo lo que existe? Hacerse una criatura, y no la criatura más poderosa, por cierto, sino una criatura, un ser humano, y no el ser humano con mayor poder y riqueza y trascendencia, sino el ser humano de más humilde condición, naciendo en un pesebre, viviendo en pobreza, en un oficio común y corriente como un carpintero, viviendo una vida sin lujos, siendo el rey, siendo el Señor, siendo el creador, siendo el sustentador, siendo Dios. No estimó ser igual a Dios. ¿Hay ese mismo sentir en usted en esta noche? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo. No bastó con que se hiciera hombre, sino que Él se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sabe? No hay mejor forma de honrar, exaltar y adorar a Dios que cumplir su voluntad. Esto fue precisamente lo que hizo el Señor desde el momento mismo en cual atendió el llamado del Padre para hacer la obra redentora en la tierra. Porque cuando Él aceptó el venir, aún estaba en el cielo. Estaba rodeado de gloria, siendo igual a Dios, y no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que cuando el Padre dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, su respuesta fue humilde de corazón. Con tal de glorificar a su Padre, Él respondió y dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Dónde dice eso, pastor? Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor. Dijo Isaías: yo oí, yo estaba ahí, yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Estaba el Padre allí diciendo: tengo un plan, pero ¿quién de los tres irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amados hermanos, Cristo honró a su Padre en todo, aún desde antes de encarnarse. Y todo lo que Cristo hizo le agradó al Padre.
Como lo dijo el Señor en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. La obra de Cristo agradó al Padre. Este fue el objeto principal de su sacrificio. Por eso descendió Cristo a la tierra, para hacer la voluntad de su Padre y honrarlo y glorificarlo a través de su obra en la tierra, para hacer realidad el plan de redención del Padre y así salvar a todos los hombres y mujeres que el Padre le había dado como regalo eterno. En Juan 6:38 y 39 se resume un poco esto: porque he descendido del cielo. Él vino del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Para qué lo envió? El que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que cada uno de los nombres escritos en el libro de la vida, que cada uno de los hombres y mujeres que el Padre en la eternidad pasada le regaló a su Hijo, le dio a su Hijo, no se perdiera. Así que Cristo no deja nada inconcluso, iglesia. Fue tal el agrado del Padre, por la gloria que le dio su Hijo, por la honra, la exaltación y por la adoración que su Hijo hizo a través de su vida, que cierto día se escuchó la voz del Padre. Mateo 3, 16, 17 describe el momento donde la voz de complacencia del Padre se escuchó. Fue audible, iglesia, declarando lo siguiente: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Aquí está la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, descendiendo del cielo, y venía sobre él. Y aquí entra el Padre, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa complacencia del Padre fue confirmada una vez más en el monte de la transfiguración, cuando días antes de la consumación de la obra de la cruz, habló nuevamente delante de esos hombres que había escogido el Señor como testigos, Pedro, Juan y Jacobo. Desde la nube de gloria el Padre habló diciendo, Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Esa es la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Y aquí una voz desde la nube. Allí estaba Jesús, estaba hablando con Moisés y con Elías. Allí estaban los tres apóstoles mirando ese momento glorioso. Y desde una nube de luz que rodeó a Cristo, a Moisés y a Elías, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta es la complacencia, iglesia, de Dios Padre por la obra de su Hijo. Sabemos entonces que Cristo complació a su Padre, que todo lo que hizo durante su ministerio terrenal agradó al Padre. Por eso creemos que sus palabras fueron verdaderas. Cuando Él oró esa noche que fue entregado y dijo en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, hablando con el Padre. Cristo glorificó a Dios Padre
Lo glorificó al encarnarse como un niño. Lo glorificó al nacer en pobreza en un pesebre. Jesús glorificó al Padre al crecer bajo sujeción de simples mortales como José y María. Cristo glorificó a su Padre durante su ministerio terrenal. En cada enseñanza lo glorificó, en cada milagro lo glorificó, al hacer su voluntad lo glorificó. Era su alimento y nunca desfalleció hasta culminar la obra. Juan 4:34 dice Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo nunca desistió. Lo que inició estaba propuesto a terminarlo para glorificar a su Padre. Jesús sabía, iglesia, con anticipación, que Él cumpliría perfectamente la obra de Dios en la tierra. Él se enfrentó con éxito a sus adversarios, fueran hombres o demonios, y aunque fue tentado en todo por Satanás, en todo fue sin pecado. Pero llegado el momento, debía el Cordero sin mancha y sin contaminación hacer un sacrificio aceptable y suficiente para salvar a los santos que Dios el Padre le había dado y así glorificarlo, porque si la palabra dada por el Padre se cumplía, entonces Cristo lo estaría honrando, exaltando, esto es, glorificando. Pero la obra de glorificación del Padre en la tierra solo estuvo completa cuando Cristo se ofreció en sacrificio perfecto en la cruz. Fue en cada bofetada recibida, fue en cada latigazo recibido, en cada ofensa y blasfemia contra su nombre y en su muerte, cuando finalmente glorificó perfectamente a Dios Padre en la tierra, a la vista de todos los hombres. Con su obra salvífica, iglesia, que acabó con su muerte en la cruz, Él glorificó al Padre porque de una buena vez venció la muerte, venció al diablo y venció al pecado. Al cumplir el plan del Padre, al cargar nuestros pecados en su cuerpo, nos dio de su justicia para que fuésemos salvos, glorificando con esto a su Padre. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Su muerte no solo era la única, sino la mejor forma de glorificar a Dios Padre en la tierra. Por esto, cuando Cristo acabó su obra dada por el Padre en la eternidad pasada, victorioso pudo declarar antes de entregar su espíritu: consumado es. En Juan 19:30 se resumen estas palabras, cuando Él dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu. Ese fue el día en el cual Él glorificó al Padre en la tierra perfectamente. Ese fue el día, iglesia, en que Él culminó la obra que el Padre le había encomendado hacer. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.